El día de la Sagrada Familia. Han pasado 12 años desde que Jesús nació, ¿verdad? Y como era costumbre, nos dicen que fueron a Jerusalén a celebrar la Pascua. Pero había una cosa importante. El niño a los 12 años tenía que ser consagrado como hijo de la ley. Lo hemos visto también en la primera lectura en Salomón, ¿verdad? ¿Cómo fue la lectura de quién? Pues nada, no, yo no la tengo ya. Pero este muchacho que fue el profeta, ¿no? También fue consagrado en el templo a los 12 años como hijo de la ley. Todos tenían que ser consagrados como hijos de la ley a los 12 años. Y después, por supuesto, tenían que celebrar Bar Mitzvah como buen judío, ¿verdad? Pero hay una cosa importante aquí, ¿no? Que Jesús se queda. ¿Y por qué se queda? Bueno, hay que explicar algo importante. Para poder llegar de Nazaret hasta el templo de Jerusalén son como 70 millas, ¿no? Y son millas, no son los caminos como ahora los conocemos, sino que había que pasar algunas montañas, algunas curvas, algunos sitios peligrosos, y pues había costumbre de asaltar, ¿no? Y entonces, ¿cómo se organizaban para poder llegar de un sitio a otro? Lo hacían en caravanas. Pero las caravanas tenían una modalidad. Habían los hombres, caravana de los hombres y caravana de las mujeres, ¿no? Entonces, cuando ellos regresan, pues, ¿qué va a pensar José? El niño de mamá se fue con la mamá, ¿verdad? Todavía tiene mamitis. Y entonces, ¿qué va a pensar la mamá? Este Jesús ya está creciendo, se ha ido con su padre, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega la noche, paran, ¿no? Y se reúnen todos, y cuando Jesús y María, José y María se ven de nuevo, ¿qué es lo que dicen? ¿Dónde está Jesús? ¿Tú lo tienes? No, yo no lo tengo, tú lo tienes. Y entonces empiezan a buscarlo por todos lados y se dan cuenta que él nunca subió a la caravana, se ha quedado, ¿no? En Jerusalén. Así que corren presurosos, tardan un día en llegar, ¿no? Y buscan por 3 días ahí en Jerusalén, ¿no? Y lo encuentran ¿en dónde? En el templo. Lo han encontrado en el templo y está escuchando clases con los maestros de la ley. ¿Por qué? Porque como buen judío, todos los muchachos de los 12 años ya están entrando a aprender las escrituras. Y entonces está haciendo preguntas y contestando cosas, y los maestros se quedan sorprendidos de la capacidad de entendimiento y sabiduría que está mostrando este niño Jesús, no ya un joven para ellos, ¿no? Y entonces cuando María lo ve a Jesús en el templo, le dice una cosa: ¿por qué nos has hecho esto? Tú no sabes la angustia que nos has causado, ¿no? ¿Y qué es lo que le contesta a Jesús? Tengo que hacer los negocios de mi Padre. La traducción en griego da para hacer los negocios de mi Padre o para estar en la casa de mi Padre, que sería la traducción exacta del griego a lo que nos conocemos ahora, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir? Si ponemos a ver negocio de mi Padre, ¿qué quiere decir? Que Jesús ya está entrando en su identidad, porque Él tiene que entrar ya a conocer los misterios de la ley, ¿no? Y estoy en la casa de mi Padre, reconoce la divinidad, que es la casa de Dios Altísimo y que Él es el Hijo del Dios Divino. Entonces aquí tenemos varias revelaciones que están pasando en este momento cuando Jesús le contesta a María: ¿por qué nos has causado sufrimiento? Pero acá hay una cosa importante, que también la ley dice que hay que respetar a los padres. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Regresa a casa obedeciendo a sus padres. Y por supuesto Lucas no nos va a dar mayor explicación de lo que pasa durante todos los años de la infancia de Jesús hasta que ya aparece en el ministerio, ¿no? ¿Por qué? Porque no dice, simplemente resume todos esos años, que son como 18 más o menos, son 12 más, casi un poquito más, pero esos años los reduce con 3 líneas. Y Jesús era obediente y crecía en estatura y en sabiduría, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos ¿qué es la fiesta de la familia, de la Sagrada Familia? ¿Por qué la Iglesia ha querido considerar
esta fiesta tan cerca de la Navidad. Normalmente lo que pasa es que celebramos la Navidad, pasa una semana, el siguiente domingo en la Sagrada Familia y después celebramos, ¿no? María, Madre de Dios, y después celebramos la Epifanía. Pero está todo tan junto, ¿no? Porque cogió sábado la Navidad, el 25, entonces el próximo domingo, ¿qué es? Justo el día siguiente, ¿no? Y es por eso que celebramos esta Sagrada Familia. Jesús quiso nacer en una familia. Jesús quiso tener, ¿no?, a su mamá y a un papá terreno. Por eso José es su padre adoptivo, ¿no? Y entonces Jesús quería crecer en esa familia. Por eso siempre la iglesia nos invita a ver a la familia de Nazaret, la Sagrada Familia, como modelo de nuestras familias. ¿Por qué? Porque ellos crearon una familia que era de consagrarse al Señor, de rezar al Señor, de confiar en el Señor. De todo momento ellos están, ¿no?, caminando en la palabra del Señor, porque José, como buen judío, lo ha llevado a Jesús a la sinagoga. María le ha enseñado, ¿no?, y reza con él, y rezan en familia. Entonces esto es importante entender, que en la familia nosotros nos santificamos. Existen dos vocaciones importantes dentro de nuestro catolicismo, ¿no? Uno que es la vocación al ser casados, y el otro es la vocación, pues, que nosotros los sacerdotes profesamos, ¿no?, a entregarnos completamente para servir en la palabra y en los sacramentos, ¿verdad? Entonces esas dos vocaciones nos santifican. Pero la vocación de casado, pues, es una tarea que el Señor le da hijos. ¿Para qué? Para que lo eduquen en la fe, para que los hagan crecer en la sabiduría también de Dios, y para que la familia sea una familia en la cual rezando y alabando a Dios y siempre confiando en su amor y todo lo que el Señor nos da, vayamos alcanzando esa santidad, ¿no? Porque la familia no puede ser un lugar donde nosotros nos juzgamos de nuestras imperfecciones. No, la familia tiene que ser un lugar de amor, donde sí podemos hacer algunos cambios, podemos hacer algunas modificaciones, pero con amor. Porque no puede ser una corte en la cual juzgamos a todo el mundo: te portaste mal y plácate, ¿no? No, es el amor que uno tiene que dar. Mira, estas cosas vamos a cambiarlas para poder mejorar. Es decir, ahí tiene que haber mucho amor, mucho entendimiento, mucha corazón, ¿no? Pero iluminado, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Por eso es que la familia es tan importante en nuestros días, y vemos que hay un ataque directo a la familia, ¿no? Y hay un ataque directo a la familia porque las familias, pues, tenemos que reconocerlo, que hay muchas formas de familia, pero lo más importante es que la bendición que Dios da al hombre y a la mujer, ¿no?, es una bendición que entra a formar parte, ¿no?, de todos los que componen esa familia, porque vienen niños, vienen niñas y se van criando dentro de esa familia. Por eso el día de hoy es tan importante, ¿no?, rezar por la familia, tener el modelo de la familia de Nazaret cuando tengamos problemas, porque la paz entre una familia no tiene que siempre ser fuerte, verdadera y duradera, ¿no? Como dice San Pablo, no, esposos, no so overwhelmed to your family, no le carguen tanto a la esposa, ¿no? La esposa, no, sean pacientes con sus maridos, hijos, obedezcan a sus padres, ¿no? Esto es lo que tenemos que ser. Cuando vamos en nuestra familia, tenemos que vivir una familia que estar dispuestos y abiertos de corazón a amarnos los unos a los otros, y cualquier dificultad que tengamos las tenemos que conversar y las tenemos que superar. Por eso es que cuando el hombre y la mujer se comprometen en matrimonio para formar una familia, ¿no?, el compromiso es un pacto ante Dios de que en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas y en todo lo que pase, vamos a conversar para resolver nuestros problemas, y el pacto es que vamos a tratar, ¿no?, de querer salvar este matrimonio siempre, llevándolo en los caminos y en el amor de Dios. Por eso, el día que hoy celebramos la Sagrada Familia, pues miremos nuestra familia, ¿no? Si tenemos problemas, encomendémoslo a Dios. Encomendémoslo a Dios, porque Dios es un Dios generoso que siempre nos cubre con sus bendiciones, ¿no? Y pues eduquemos, padres, tremenda responsabilidad de educar a sus hijos,
¿no? En la fe y en el camino del Señor, en los mandamientos del Señor, porque vivimos tiempos que nos están dando mucha información errónea acerca de lo que es la fe, acerca de lo que es la verdad. La única verdad viene de Dios, no hay otra verdad que no venga de Dios. Por eso es importante que los papás, ¿no? Conversen con sus hijos, les enseñen la verdadera doctrina, les enseñen el catecismo de la iglesia, para que sepan exactamente los muchachos cómo crecemos y cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por eso es importante, hijos, escuchen a sus padres. Yo siempre le digo, ¿no? Porque a veces tenemos edades que pues nos ponemos rebeldes, ¿verdad? Y pensamos que todos lo sabemos. Bueno, nos ha pasado a todos, se lo digo. Entonces, les digo siempre, escucha a tus padres, porque los papás lo único que quieren es lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Lo mejor para sus hijos. Y esto es importante escuchar. Y en casa tenemos que tener armonía, tenemos que tener paz, tenemos que tener oración. Familia que reza unida, pues nunca se va a separar. Y familia que reza el rosario unida, les aseguro que está muy cerca de las puertas del cielo. Por eso, en este día que celebramos a la Sagrada Familia, no nos olvidemos que Jesús nos ha querido dar un modelo de familia, que Él mismo quiso estar en una familia y que la familia, ¿no? Ahí encontramos la bendición de Dios, porque es la célula primordial en la cual el hombre y la mujer, ¿no? Tienen esa familia que está bendecida por Dios, y esa familia va creciendo en la iglesia, la pequeña iglesia, donde se educan los hijos en la fe y en el conocimiento del Señor. Y eso nunca se termina porque alguien que ha escuchado de la palabra de los padres, de la madre, porque ahora tenemos que tener en cuenta que hay familias separadas, sí hay familias separadas, pero esas familias separadas tienen que continuar en la educación católica de los hijos, ¿no? Padres y madres, sí, bueno. Pidámosle al Señor siempre que los hijos puedan recibir la mejor educación, entender que Dios nos ama, un amor tan grande que dio su vida para que nosotros podamos tener vida. Y ese amor nosotros lo tenemos que transmitir a los hijos, y los hijos tienen que transmitir ese amor a los padres, porque no hay cosa más tierna que ver a un hijo y a un padre, ¿no? Y a una madre, pues, queriéndose, respetándose, amándose y rezando juntos. Pues que el Señor nos bendiga en este día de la Sagrada Familia, y al final de la misa pues daremos una bendición, ¿no? A todas las familias, para que el Señor nos una más cada vez en su amor, en su sabiduría, y sobre todo caminando juntos de la mano de Dios hacia la Jerusalén eterna del cielo. Amén.